Hola, hola, hola. Yo sé que a esta hora, pero aquí no se permite la siesta, ¿ok? Somos muy comprensivos, pero no siesta. Porque acá de abajo tengo agua, me dijeron que me dejaron agua, así que les puedo tirar un poco de agua para que se despierten. Aparte hace calor, así que no viene mal. Bueno, pero vamos a entrar entonces en la última y parece increíble, por lo menos a mí se me voló. Qué rápido, ¿verdad? Y me imagino los preparativos y las demás hermanas que estuvieron preparando tantas expectativas y ya se está terminando. Pero mi deseo es que realmente la palabra de Dios haya tocado nuestras vidas, no digo la vida de ustedes, nuestras vidas. Porque evidentemente hay muchas cosas que tenemos que dejar porque impiden nuestro crecimiento espiritual, impide el disfrute del gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos como sus hijas. El Señor nos ha preparado cosas maravillosas para que disfrutemos, pero lamentablemente no la disfrutamos porque siempre estamos afanadas por lo que nos falta, ¿verdad? Siempre estamos mirando lo que nos falta y no estamos mirando todo lo que el Señor en su bondad nos ha dado. Así que vamos a entrar en la última parte de actitudes del corazón, pero antes vamos a orar. Padre, otra vez delante de tu presencia porque dependemos de ti en todo. Que tú puedas obrar en nuestras vidas, que tú señales aquellas áreas que tenemos que cambiar, solamente tú lo puedes hacer. Pedimos por aquellas mujeres queridas que han venido hoy pero que todavía no conocen a Cristo como Salvador, que haya convicción de pecado, que haya un arrepentimiento genuino y sabemos que va a haber un amplio perdón de parte tuya, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en esos corazones. También pedimos por todas nosotras para que tú señales en nuestras vidas las áreas que debemos cambiar porque deseamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que vamos con actitudes del corazón nuevamente. Y vamos a ver entonces la última, bueno, las dos últimas, porque las puse juntas. No porque sean iguales, sino son parecidas, pero no son iguales. Entonces, hacemos un pequeñísimo repaso. Corazón, entonces, es nuestro ser interior y es el asiento de las emociones, los pensamientos y también es lo más profundo del ser, que también significa nuestra voluntad. O sea, lo que nosotros pensamos, tenemos así sentimos y después actuamos. Quiere decir que es todo el control de mando de mi vida. Ese es lo que realmente nos hace a nosotras. No es nuestra, esto es la caja, lo que nosotros vemos por afuera, es una caja. Y que el Señor, claro que quiere que la cuidemos, porque sin el cuerpo no podemos servirle y no podemos hacer cosas y no podemos hacer nada sin el cuerpo, solamente cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos en el cuerpo, claro que lo tenemos que cuidar. Pero lo importante, lo que Dios mira, no está interesado en la caja, está interesado en la joya que el Señor puso en nosotros adentro. Y ojalá que podamos a esa joya que el Señor puso sacarle brillo y que realmente podamos ser las personas que Dios diseñó para que seamos. El Señor no nos diseñó para que vivamos miserablemente, que vivamos con depresión y vivamos con ansiedades y vivamos arrastrándonos con nuestras debilidades. El Señor nos creó para su gloria. E incluso el Señor en Romanos dice que somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Si somos todo eso, ¿por qué todavía estamos arrastrándonos con aquellas cosas que todavía nos cuesta? Porque estamos albergando en nuestro corazón cosas que nos impiden que seamos el potencial que Dios tiene. En el Salmo 139, un salmo que me encanta, porque Dios nos diseñó en el vientre de la madre, de nuestra madre. Y dice que entretejió, es como una labor que hizo. Somos como somos porque Dios lo diseñó así. Así que cada vez que se mire y proteste como es, está protestando contra su creador, ¿ok? Entonces, Dios la diseñó de una manera única porque Él tiene un propósito para su vida. Pero me gusta tanto porque dice, y puso
todas aquellas cosas que estaban escritas sin faltar una de ellas. Su carácter, su manera, su forma, sus habilidades, sus dones. Bueno, los dones los tenemos después que creemos en Cristo. Pero sus habilidades, todo el potencial Dios lo puso en el momento que nos estaba diseñando. Por eso no podemos vivir independientemente de Dios y vivir felices. Porque estamos en contra o estamos lejos del diseño de Dios. Dios me ha diseñado de una manera única. Y no hay repetición. No querramos copiar porque vamos a hacer una joya falsa y lo falso se nota. ¿Alguna vez intentaron comprarse? Yo me acuerdo que fui a la Italia, a Venecia, y en la plaza ahí había carteras Prada. ¡Ah! Carteras Prada. Carísimas. Por lo menos en Los Ángeles están carísimas. Y me la vendían como por $20. Y claro, mi nuera, que es buena para sacar precio. Ah, no tenemos. Sí, cómprela acá. No, 15. Y yo, me gusta, dale, comprarla. No, bueno, se la sacó, no sé si por 12, 13, no sé cuánto, pero lo pagó baratísima. La cartera Prada, que era una belleza. Al mes se me rompió porque me quedé con las manijas colgando. Así somos, querida, cuando queremos falsear lo que Dios dice. Dios nos diseñó de una manera perfecta y nosotros queremos copiar a otra. Vamos a hacer una copia barata del original. No podemos copiar a nadie, somos únicas. Había un pastor en la Argentina que me decía, Esther, Dios te hizo y rompió el molde. Y yo decía, gracias a Dios, porque si había otra Esther, ¿cómo haría? Pero es que lo que él me quería decir, sos única, eres única, no trates de copiar a nadie, no hay otra. Porque no es solamente el físico, sino es la personalidad, es las habilidades, todo, es único. Entonces, descubramos lo que Dios tiene para nosotros. Lejos de mirar, y esto va muy bien, esta introducción, a lo que vamos a hablar. Entonces, quiere decir que es lo que mueve el corazón, es lo que mueve a pensar, a actuar y a tomar decisiones. Por eso Dios me pide que guarde el corazón, guarde el corazón. Por eso es sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Proverbio 4:23 está. Así que hemos visto entonces que el corazón, según la Biblia, ¿no? Y hemos dicho que son actitudes del corazón las que estamos mirando. Entonces ahora, ¿qué es una actitud? ¿Qué es una actitud? La actitud es un espejo que refleja nuestro estado interior. Actitud es un espejo que refleja nuestro estado interior. Cómo actuamos, cómo nos comportamos, revela lo que hay dentro nuestro. ¿Se pusieron a pensar? No puedo crear algo que no refleje lo que hay en mi interior. Esa es la actitud. Con mi actitud está reflejando lo que yo soy adentro. Entonces, miren esto, el espejo no crea la imagen, no la inventa. El espejo refleja la imagen. Ahí vemos que ahí está reflejando una planta, ¿pero por qué? Porque la planta está delante. Está reflejando lo que es. Por lo tanto, es lo mismo que nuestra actitud. Nuestra actitud está hablando de lo que soy yo internamente. ¿Sí? Por eso cuidemos las actitudes, porque la actitud está hablando de lo que somos. Y no vale, como decíamos antes, hoy tuve un mal día. Porque así soy. En los peores momentos, como yo actúo, así soy. Eso pónganse presente. Así somos. Entonces, la actitud que deberíamos tener, como lo que vimos, es Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud, porque así lo dice la Biblia de las Américas, dice en la Reina Valera, que es la que yo tengo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero la Biblia de las Américas dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es una actitud que tuvo. ¿Por qué? Porque fue el reflejo, toda la vida del Señor fue el reflejo de lo que Él era. ¿O no? Piensen en todo lo que el Señor hizo, en lo que el Señor hacía. Era un reflejo de lo que Él era. Era un reflejo. Entonces, algo interesante es que ver que una traducción en inglés dice, a ver si la puse,
Sí, una traducción en inglés dice, tu actitud debería ser la misma que la que tuvo Cristo. Que la que tuvo Cristo. Entonces, mi actitud es la misma, lo que tiene que reflejar es la misma. Ahora, no puede reflejar a Cristo o la actitud que tuvo Cristo si yo no tengo a Cristo en mi vida, primero. No puedo reflejar a Cristo si todavía estoy cultivando, si somos creyentes, hierbas malas, impedimentos, si no he podado esas cosas que vimos. Por lo tanto, esto es importante. La actitud, tu actitud debería ser la misma que tuvo Cristo para que mi actitud sea el reflejo de lo que yo tengo adentro. A veces me pregunto, ¿qué ven los demás en nosotras? ¿Qué ven? Nos ven a lo mejor muy afanadas, domingo con la Biblia bajo el brazo, nos vamos a la... Claro, nos ponemos el vestido de domingo, ¿verdad? Y entonces, como el vestido de domingo, nos agarramos la Biblia, nos sentamos y estamos con la sonrisa. Gracias, pastor. Bendecida, hermoso mensaje. Hasta el domingo que viene, hermanita, que el Señor la acompañe durante toda la semana. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la Biblia, llegamos a casa, nos sacamos el vestido de domingo y nos sacamos la actitud de domingo. Y ahí empezamos a los gritos y empezamos ¿Qué pasó con todas las bendiciones que hemos dicho? La actitud refleja lo que tenemos. ¿Sí? No vale ponerse el vestido de domingo, la actitud de domingo. Es la actitud que refleja a Cristo, es la de todos los días, de todas las horas, de todos los momentos, porque mi vida está entregada a Cristo. Eso es lo que debería reflejar. Cuando los demás me ven, dirían, yo quisiera tener lo que tiene ella. Claro, ahí me daría pie para predicar el Evangelio. No soy yo, es Cristo en mí, es lo que hizo Cristo en mi vida. Entonces, algo que tengo que entender, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo era la actitud de Cristo para poder entender? Entonces, ¿cuál fue la actitud que tuvo Cristo? Bueno, versículo 7 dice, se despojó a sí mismo. Cuidado cuando leemos este versículo. Se despojó a sí mismo no quiere decir que dejó de ser Dios, sino que, como bien lo explicó el pastor de mi iglesia, Josías Grauman, no sé si alguno la conoce, pero si no, pueden encontrar mensajes en YouTube, son muy buenos. Y él dice, no es que se despojó para tomar la personalidad humana. No se despojó de la naturaleza divina para tomar la naturaleza humana, sino que añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque necesitaba un cuerpo. Necesitaba un cuerpo para andar entre los suyos, necesitaba un cuerpo incluso hasta para morir y dar su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que se despojó de su divinidad, pero ¿de qué se despojó entonces? Se despojó de su igualdad con Dios. ¿Recuerdan cuando en Juan 17, que es la oración sacerdotal, y le dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo? ¿Por qué? Porque él dejó el esplendor de la gloria, porque no podía el hombre haber resistido si hubiese visto la gloria de Dios en la persona de Cristo. Por lo tanto, él renunció temporalmente a eso para habitar entre los hombres. Su igualdad con Cristo, su cuerpo divino y eterno, porque divino y eterno murió, un cuerpo que murió. Divino, ¿por qué? Porque tuvo sed, tuvo hambre, padeció cansancio, tenía todas las cosas que nosotros tenemos, porque tenía que hacerse iguales a sus hermanos que redimió. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, él se despojó de todo eso. Su gloria que tenía en unión al Padre, por eso cuando ya va al cielo dice, Padre, ya he terminado la obra, ahora devuélveme la gloria que yo tuve contigo. Ahora iba a ir al cielo, iba a tener la misma gloria que tuvo junto con el Padre. Pero durante ese periodo, esa era lo que renunció por amor a ti, por amor a mí. Cristo vino para, como dice Marcos 10:45, vino para servir, no para ser servido. Vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la misión de nuestro Señor. ¿Y qué es lo que dice? Tenemos que imitarlo a Él. Se despojó a sí mismo. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Vino para servir y dar su vida por nosotros. Y este es el ejemplo que nos dejó.
Cuando contemplamos a Cristo, contemplamos su actitud, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Reflejemos. Ahora Él está en el cielo. ¿A quién nos dejó? A nosotros. ¿Para qué? Para que reflejemos, le reflejemos a Él. Es nuestra responsabilidad reflejarle a Él en la tierra. Gracias a Dios que no nos dejó solas, ¿no? Nos dio el Espíritu Santo con el fruto que tenemos dentro, el paquete vino completo con la salvación, el fruto del Espíritu, con todas esas bellezas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas bellezas, esas ropas hermosas que nos ha dejado y que me las tengo que poner porque Él me las dejó. Ahora tengo que manifestarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería entonces ser nuestra actitud? Esa es la actitud de Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Deberíamos manifestar el resultado del nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ahora, pregunta. ¿Nos comportamos como una nueva criatura? ¿O todavía estamos viviendo con las hilachas que trajimos de la antigua naturaleza? Con los orgullos, con impiedad, celos, envidia. ¿Todavía nos ponemos esa ropa teniendo unas galas tan preciosas para lucir? Empecemos a pensar, ¿qué es lo que me pongo? ¿Qué reflejo? Si soy una nueva criatura, el Señor me dice que me vista como una nueva criatura. Si soy una nueva criatura, tengo que no ya vestirme con el código de mi antiguo dueño, Satanás, del mundo, sino con el nuevo código del reino de los cielos, porque me trasladó al reino de su amado Hijo. El código del reino de los cielos es totalmente diferente al reino de este mundo. Por eso es que tengo que ser diferente. Tengo que mostrarme diferente y reflejar a Cristo. ¿Que va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Nos van a decir de todo, que somos unas monjas, que si nos encerramos en el convento, que nos vamos a quedar, bueno, yo ya no me voy a quedar solterona, pero bueno, las que son solteras, que no van a decir, ¿dónde vas a agarrar un novio? A mí me lo dijeron. ¿Dónde vas a agarrar un novio así? Que están siempre ahí, siempre con la Biblia bajo el brazo, ¿dónde va? No se van a burlar, pero saben, al Señor le hicieron cosas peores. Por lo tanto, si nosotros decidimos vivir para Cristo, bien hacemos vivir para Cristo y ser para Él. Entonces, somos una nueva criatura y no olvidar eso, porque esa nueva creación, ¿cómo se manifiesta? En despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Que dice Efesios, está viciado con todas aquellas cosas que están opacando mi vida. El viejo hombre son soy salva, soy una nueva criatura, pero todavía arrastro costumbres que tenía antes. Me llama la atención cuando dice, porque ustedes en otro tiempo eran, y da una lista enorme de pecados horribles, que bueno, ahí el Señor nos rescató. Pero después sigue, ahora dejad también. ¿Y qué? Empieza a hilar un poco más fino, ¿no? Ira, gritería, enojo, contienda. Todo eso también tenemos que dejarlo. Pero esos son los pecados que toleramos, como todo esto. Bueno, si total, así soy. No, así soy, no. Así, el Señor no me hizo así. Así soy yo porque yo quiero. Entonces, tenemos que despojarnos de todo aquello que vine arrastrando. Si esto antes lo tenía, ahora ya no tengo por qué ser así. El viejo hombre es lo que venimos arrastrando, pero bien dice en Romanos 6 que el viejo hombre está crucificado con Cristo. Ahora hemos resucitado con Cristo, ahora vivimos con Cristo. Soy una nueva criatura y ahora soy ciudadana del cielo. Pues me tengo que vestir como ciudadana del cielo. Ninguna ciudadana del cielo va a entrar con orgullo, con envidia, con celos, con impiedades. Por lo tanto, me tengo que vestir aquí en la tierra. Recuerda, el Señor se fue al cielo, me dejó aquí en la tierra para que yo reflejara su presencia. El viejo hombre y también nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Nuestros deseos, yo hablo nuestros quereres. Ay, es que yo quiero, es que yo deseo. Y ahí hacemos cada desastre. Porque si yo quiero y yo deseo y lleno las credicar hasta aquí porque yo quiero todo lo mejor, o yo porque se me antoja y porque yo... ¿Realmente eso pertenece a la nueva criatura? Consulto a Dios para eso.
Ay, es que yo lo quiero. Y fíjense qué sutil que es. Me acuerdo siempre que yo tenía bueno, no era creyente, pero una compañera de trabajo que se compraba zapatos, tenía manía de comprarse zapatos. Pero era todos los días, llevaba 2 o 3 cajas de zapatos. Y yo le dije, perdóname, Lupe, pero vos, yo no sé si se entiende lo que es el gusanito ese de 100 pies, ¿sabe lo que es? Ok. Ella no entendía, por eso se lo busqué en inglés para que entienda lo que era. Porque siempre lo sabía. Vos sos un 100 pies. ¿Por qué? Bueno, porque tenés tantos zapatos, ni aunque tuviera 100 pies, y si usas ¿cuánto? Un par por vez, ¿verdad? ¿Qué haces con tantos zapatos? No le alcanzaba la vida para usar tantos zapatos. Es que los necesito. Bueno, no era creyente. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros? Es que los necesito. ¿Para qué? El nuevo vestido que compré, necesito los zapatos. ¿Lo necesitamos? ¿Saben lo que es necesitar? Es padecer algo que estoy a punto de morirme. Eso es la necesidad. Por ejemplo, necesito el aire porque si no me muero. Así. Si no se compra esos zapatos o lo que sea, ¿va a perder la vida? Pues entonces no lo necesita. Los quiere, los desea. Esa es la naturaleza pecaminosa. No está mal comprárselo, pero está mal endeudarse y después no saber cómo salir de deuda para satisfacer el capricho del corazón. A veces los deseos son engañosos. Cuidado con los deseos engañosos, pecaminosos, que nos llevan a pecar. La independencia de Dios, porque yo quiero. Yo quiero. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, 2 cosas, el viejo hombre, naturaleza pecaminosa, debemos despojarnos de todo lo que impide que reflejemos a Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que impide que en tu vida que los demás vean a Cristo? ¿Hay qué? Hay orgullo, hay celos, hay envidia, hay actitudes impías. ¿Qué hay? ¿Qué hay en tu vida? Empecemos a examinarnos. Porque miren, les voy a poner una figura. Fíjense que aquí hay un eclipse solar. El sol brilla con toda su fulgor, pero cuando se cruza la luna en medio, decimos que hay un eclipse. El sol nunca desaparece, pero hay algo que impide que refleje la luz en la Tierra. Y fíjense cómo se ve entonces cuando hay un eclipse solar. Se ve así. El sol se ve así. ¿Cómo se ve Cristo en tu vida? ¿Se ve así? ¿Se ve Cristo en su vida? ¿Así? Todo eso negro es lo que impide que reflejemos a Cristo. Es lo que impide. ¿Quieres reflejar a Cristo? Empecemos a despojar. Despojémonos de todo peso, dice Hebreo, de todo aquello que esté impidiendo que yo refleje a Cristo. Que sea un reflejo que pueda reflejar a Cristo, que pueda en mi carácter ser como Cristo. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y vamos a ver cosas que sí están opacando la vida, nuestra vida también. Celos y envidia, lo vamos a tomar por separado, aunque parezcan medios parecidos, pero son diferentes y lo vamos a ver. Entonces, celos. Recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegar a ser o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otro. Querer algo que quiero tanto, pero al final otro lo agarró y no yo. Eso es el celo. Recelo, el celo, ¿no? Según el diccionario, a ver si funciona, temor de perder lo que se tiene. Yo me puse acá, bueno, a ver, hacerlo fácil, Esther, me lo puse para mí, ¿no? Ok, ¿cuál es el celo? Temor de perder lo que se tiene. Es como decir, es mío y no lo comparto. Esto es mío y no lo comparto. Entonces, ¿de qué se puede tener celos? ¿No? Entonces, ¿de qué se puede tener celos? Bueno, se puede tener celos a tener temor de perder una amistad. Y entonces me vuelvo como esa posesiva que si le habló a la otra, ¿por qué le hablaste a la otra y no a mí? Entonces, ¿sabes qué? No te voy a hablar por una semana por castigarte. Porque tengo miedo de perder a mi amiga. También hay celos de amiga.
perder una amistad, que le den un puesto mejor en el trabajo a otra. Yo trabajé tanto como una burra y mira ahora, entra este y se le da en el puesto que yo quería esta cosa. A ver cómo se comporta, a ver, de ahí la quiero ver. Parece como que lo que le dan a otros siempre brilla más que lo que me dan a mí. Y entonces en vez de pensar que Dios está obrando en mi vida, estoy teniendo celos de la otra persona. También un lugar en el ministerio en la iglesia. Y parece increíble, pero también es así. ¿A mí qué me pusieron? ¿A eso nada más? Y mira, hay otra que está ahí adelante y que, sí, ahí se ve. A mí no, yo hago el trabajo ahí que nadie se ve. ¿Eso es justo? No. Nos olvidamos que el que nos mira es el Señor. Y cuando esa clase de temor existe, la actitud es de hostilidad hacia la persona peligrosa porque nos está robando lo que yo quiero. Y ni pensar si llega una persona que tiene habilidades y tiene actitudes y tiene... Entonces trato como de presionar tanto para que no se vea porque me va a sacar lo que yo no brille tanto. Los celos son tan dañinos que trata de destruir el objeto del cual le tenemos celos. Ese es el problema. Es un gesto hostil que se puede tener. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Me gusta poner los ejemplos para que veamos de qué manera esto funciona. 1 Samuel 18, 6 al 9. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, se estaba hablando de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora, vamos a la historia. David, siervo de Saúl, tocaba el arpa y Saúl era beneficiado porque le calmaba los nervios. La musicoterapia que yo le digo, porque a aquel tiempo ya parece que existía. Había guerra entre Israel y los filisteos y sale Goliat provocando, porque Goliat era el gigantón, el grandote, que iba armado y todo, y dice, vamos a terminar la guerra, vamos, una sola persona que venga, pelee conmigo, el que gana, ese domina al otro. Nadie quería eso, sabían que quién le iba a poder ganar el gigantón este. Pero David sale a pelear en el nombre del Señor, no porque seas el valiente, sino en el nombre del Señor, no confiaba en su fuerza, y vence a Goliat. Canto de las mujeres. Y siempre las mujeres en el medio haciendo problemas, ¿vieron? Aunque no tenían la culpa de las mujeres, sino el corazón de Saúl. Pero canto de las mujeres. ¿Qué le cantaba? Saúl hirió a sus 1000 y David hirió a sus 10,000. ¿Y cuál fue el resultado? Saúl se enojó. Fíjense ustedes que un simple canto, y en vez de ponerse contento, porque David no era ni siquiera soldado en aquel tiempo, después llegó a ser el soldado, pero ni general. Pero sin embargo, que un muchachito venciera y liberara a Israel, sin embargo, el Saúl no vio la victoria como algo que Dios había dado, sino vio a David como un peligro. David como un peligro. Y entonces el resultado fue que Saúl se enojó mucho. En el original se enojó mucho se enfureció. No que se enojó, no, se enfureció. Allá dejó de ser el muchachito porque él lo había llevado al palacio. Miró a David con recelo. Su temor no le falta más que el reino. Y ahí está el problema. Ahí está lo que había en el corazón. No era el canto de las mujeres, sino que el problema era que él sabía el peligro que era David. ¿Por qué sabía? Bueno, como él miró con recelos y no buenos ojos a David, lo persiguió por todos lados queriéndolo matar.
intentando matarle. Por supuesto, no lo consiguió. Pero eso fue lo que llevó. Quería destruirlo. Pero no era David el problema, no eran las mujeres el problema. Miren un poquito lo que dice. Trató de matarlo, deshacerse del problema, lo que él quería, deshacerse del problema inmediato, digamos. Su reino estaba en peligro verdadero. El problema no era David. Entonces, veremos ahora, el problema era él. ¿Por qué era él? Bueno, ahora lo vemos. La historia. Israel no tenía rey, había solo jueces. Sin embargo, el pueblo quiso un rey como las demás naciones. Bueno, como las demás naciones, pues entonces querían rey, despreciaron a Dios, a Samuel, que era el juez, y entonces Dios le dio. El pueblo pide rey, querían ser como los otros pueblos. Eligen a Saúl, alto, guapo, un rey como querían. Este sí que vale la pena, porque este nos va a representar. Aquello es igual como, querida, cuando votan a un candidato porque es guapo. No, tenemos que votar por la persona que es, no por lo que aparenta. Este era todo lo que ellos querían. Era el rey según el corazón del pueblo. Ahora, ¿cómo era el rey según el corazón del pueblo? Dios le ordena destruir completamente al enemigo. Entran en guerra y Dios le dice tienen que destruirlos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido muy malos con el pueblo, habían sido crueles con el pueblo de Israel. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Destrúyelos. ¿Por qué? Porque ellos eran un peligro de idolatría, eran un peligro de mala influencia, eran un peligro de todo. Pero en vez de destruir, ¿qué hizo? En vez de destruir, desobedece, guardándose lo mejor. No era tonto, le salvó la vida al rey, porque quizás a lo mejor esperaba algún favor, no sé por qué, pero lo mejor del ganado, lo demás lo destruyeron, lo despreciable lo destruían, pero se ganó lo mejor del ganado, la mejor de las cosas que tenían, y entonces desobedeció, ¿ok? Desobedeció. Ahora, 1 Samuel 15, 22, 23, fíjense qué grave fue. Dice cuando Samuel se presenta ante Saúl y le dice, ¿qué has hecho? He cumplido lo que Dios me ha mandado. Y Samuel le dice, ¿y qué es yo estoy escuchando balido de ovejas? ¿Qué es ese ruido de animales que escucho? ¿Qué es eso? Oh, yo lo traje para sacrificio de Jehová. Mentiroso. Lo trajo porque le gustaba. Porque si Samuel no le hubiese preguntado, no le hubiese dicho. Primero. Y Dios nunca le mandó que lo guardara para sacrificio. Dios dijo, destruye. Y tenía que cumplir la palabra de Dios. Sin embargo, desobediente. Y Samuel sabía y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, miren ustedes, cada vez que desobedecemos es como un pecado de rebelión, pecado de idolatría. Estamos idolatrando nuestro corazón en vez de Dios. Es tremendo este versículo. Como pecado de adivinación es la rebelión y como de ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto sucedió antes de lo que estamos narrando de que David vence a Goliat. Eso fue antes. Versículo 28, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rajado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl sabía que Dios lo había desechado. Saúl sabía que David era un peligro. Saúl sabía que David era mejor que él. Sin embargo, trató de destruir a lo que le parecía que le iba a hacer sombra. En vez de doblar su corazón y arrepentirse delante de Dios, ¿qué hizo? Voy a destruir lo que me está haciendo sombra y el peligro que significa para mi reino. Eso es lo que hizo.
¿Mm? Entonces, Dios lo había desechado por desobediente. Simplemente. ¿El problema no era David entonces? El problema era su corazón. Lo que había en su corazón era un corazón desobediente. Dios lo había desechado por desobediente. ¿Y la lección para nosotras entonces? Todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado. No tenemos que estar aferradas a nuestros derechos. ¿Parece una aparente justicia? Esperemos en el Señor. Miren, por ejemplo, Dios nos colocará en el lugar que Él quiere que estemos. Dios nos colocará en el lugar que Dios quiere que estemos. Si estamos pasando por momentos hacia aparente injusticia, que nos han hecho a un lado, esperemos en el Señor, porque Dios está actuando a nuestro favor. Cuando Dios está en silencio, no quiere decir que no está actuando. Cuando no vemos que Dios obra, no quiere decir que Dios está inactivo. Quizás está más activo que nunca y está actuando a nuestro favor. No vemos, pero eso es la fe que tenemos que confiar. Fíjense, a su tiempo hará que las cosas se vuelvan a nuestro favor. David en momentos difíciles escribió, porque David estaba siendo perseguido hasta por su propio hijo, Absalón, que ese sí quería matarlo y quería el reino de David. Momentos difíciles, pero miren lo que escribió. Salmos 3.3. Salmo 3.3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él esperaba en Dios. Señor, si tú me tienes que devolver al reino, me vas a dar la corona de nuevo. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú me vas a poner en el lugar que tú quieres que yo esté. Por lo tanto, ¿tienes algo que piensas que te mereces y que no lo tienes? Espera en el Señor. Espera en el Señor. El Señor no es injusto y a su tiempo Él te lo dará, pero cuida tu corazón. No trates de ser como Saúl, de destruir lo que te parece que es un peligro. Esa persona apareció no por causa de ella, es por causa tuya. El Señor está obrando a tu favor. El Señor está modelándote para que reflejes a Cristo. Entonces, tenemos que despojarnos de todo lo que está obstruyendo. Saúl tenía una gran amargura en su corazón y era lo que él obstruía. Y al final, ¿qué? Destruyó su vida y su hogar, porque ninguno de sus hijos pudieron ser rey y él murió en batalla junto con su hijo Jonatán, amigo íntimo de David. Entonces, y David volvió al trono. David fue el rey. Entonces, vale la pena esperar en Dios. Esperemos en el Señor. Él nos pondrá en el lugar que Él quiere que estemos, no en el que ansiamos estar, sino en que Él quiere que nosotros estemos. Y ahora entonces despojémonos de todo lo que impide reflejar el carácter de Cristo. Y otra cosa que impide reflejar el carácter de Cristo es la envidia. Envidia. Y la envidia es algo bien interesante porque según el diccionario es tristeza o pesar del bien ajeno. Mire usted, alguien tiene algo y yo me siento triste porque lo tiene. No se lo merece y lo tiene. Y me hace si lo quiero yo. Tristeza o pesar del bien ajeno. Deseo de algo que no se posee. Y no es solo querer lo que el otro tiene. A veces nosotros decimos, como decimos la envidia, es que envidiosa, quiere lo que yo tengo. No solamente eso, va mucho más allá. Fíjese lo que es la envidia. Sino que es no querer que el otro tenga lo que yo quiero. Es no querer que el otro tenga lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo no puedo ir de vacaciones, que mi vecino tampoco se vaya, ¿ok? Si una chica soltera, pues entonces que las amigas no se casen, porque tienen que estar como yo. Si no puedo comprarme una casa mejor, me molesta si la otra se cambió de casa. Entonces la envidia va más allá de querer lo que el otro tiene. Es no querer que el otro tiene. La otra vez así como esos bromas que pasan, esos memes que pasan. Y me llegó una cosa una mujer que estaba arriba de la balanza, gorda, y dice, bueno, si yo no bajo de peso, que todas mis amigas engorden. Entonces, si yo no puedo ser delgada, que ninguna sea.
Entonces, algo que tenemos que pensar. ¿Cómo está nuestro corazón con la envidia? ¿Me molesta cuando la otra tiene éxito? Y más cuando yo quiero lo que la otra le dieron. ¿Me molesta cuando la otra está mostrando su felicidad? ¿Me molesta cuando veo que hay logros en su vida? ¿O cuando los hijos que tienen buenas notas y el mío estoy luchando para que estudie? ¿Me molesta eso? Cuidado, porque la envidia es muy sutil. Es muy sutil, pero es muy dañina. La envidia va muy ligada al egoísmo. Va muy ligada. Trata de destruir con palabras o hechos al que tiene lo que desea. Es tremendo. Trata de destruirlo. El envidioso se destruye a sí mismo, y lo vamos a ver, se destruye a sí mismo. No vive feliz y no tiene contentamiento, porque siempre está mirando qué el otro tiene para poder equipararse o ser mejor, o no querer que el otro lo tenga. No importa cuánto tenga, lo que importa es lo que el otro tiene. No importa cuánto tenga. No importa que tenga toda la casa forrada de plata. Ay, pero si la otra se compró algo de oro, uy. ¿No? El problema, es el problema. El envidioso entonces no vive feliz nunca, nunca. Un ejemplo bíblico, los hermanos de José. Génesis 37, no vamos a leer todo Génesis 37, pero sí es interesante ver cómo actúa la envidia. Entonces, la historia. José es el hijo mayor de la amada Raquel. Jacob tenía 2 mujeres, ¿se acuerdan que por engaño le dieron a Lea en vez de a Raquel? Pero él amaba a Raquel. Y cuando Raquel tuvo su hijo José, pues ese era el que él amaba, su hijo José. Su padre sentía un afecto muy especial por él. Y a tal es así que hasta le regaló la túnica de colores, ¿verdad? Ese amor era evidente para los hermanos de José. ¿Y entonces qué? José comenzó a soñar y lo contaba a sus hermanos. Ese era el problema también. José era el soñador y le contaba a los hermanos. ¿Qué era? Que era... soñaba que sus hermanos lo iban a honrar. Y los hermanos, nosotros vamos a honrarte, por favor. ¿Cómo? ¿De qué? No sé. Entonces, ¿qué hicieron? Resultado, versículo 11, dice, le tenían envidia y sus hermanos le tenían envidia. Esa era la triste situación del hogar, ¿no? ¿Y a qué los llevó la envidia? Los llevó le sacaron la túnica de colores a José, lo pusieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, tomaron la túnica de colores, mataron un animalito, le pusieron sangre y le hicieron creer al padre que lo había matado un animal, que había muerto. Nunca dijeron lo que habían hecho, lo habían vendido para sacar un poco de dinero. Pero, ¿cómo sabemos que lo vendieron por envidia? Miren ustedes lo que dice Hechos 7:9. Los patriarcas, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Y lo más triste, todo es triste, pero que yo veo el corazón de ellos. Dice que ellos se sentaron, comieron y comieron. Después de escuchar los lamentos de su hermano, ellos estaban sentados comiendo. Fueron al padre con esa historia, parecía como que no había pasado nada, que el padre se había creído la historia, que todo estaba, sin consecuencias. Sin consecuencias. Veremos cómo la envidia destruye al mismo envidioso. Fíjense. Pasaron más de 20 años y muchas cosas pasaron ahí. Muchas cosas pasaron con José y con los hermanos. Dios estuvo con José en los tiempos difíciles y eso me encanta, porque aún en la cárcel dice que Dios extendió su misericordia hasta ahí. Dios nunca abandonó a José, aún en lugares más difíciles. Llegó a ser la persona más importante de Egipto, era el segundo después del faraón. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, menos en Egipto. ¿Por qué? Porque José sabiamente había sabido administrar los bienes del faraón, de toda la cosecha. Y José había hecho provisión y venían de otras partes para saciar el hambre. Pues entonces, ¿qué? Llegaron los hermanos de José
José. Y se inclinaron a José. Y le honraron a José. No sabían que era José. Pero miren qué interesante. ¿Por qué? Porque José, claro que los reconoció a ellos. Ellos no reconocían a José. ¿Qué iban a imaginar? Que su hermano iba a estar en un lugar tan importante. Habían pasado 20 años. Ya estaba vestido como un egipcio. Ya era el hombre importante de Egipto. Jamás pensaron que era su hermano. Pero ellos sí lo reconocieron. Y José los acusa de espías, pero lo que quería hacer era traer a su hermano menor. Él quería ver a Benjamín, quería, pero no les dijo nada. Pero lo que me llama la atención es no la historia, me llama la atención el corazón de los hermanos. ¿Vivieron en paz esos 20 años? ¿Vivieron alegres esos 20 años? Miren ustedes, la reacción de los hermanos en 42:21, y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La amargura que tenían en el corazón nunca los dejó. ¿Es feliz un envidioso? ¿Es feliz el que actúa mal por envidia? ¿El que trata de destruir a otro? Fíjense qué interesante, ¿no? Pero fíjense también, habían transcurrido 20 años, pero el recuerdo de su maldad todavía estaba en ellos. No se borró, no se borró. José manda a traer a toda su familia, los salva de morir de hambre. Muere su padre y ahora los hermanos, fíjense, pasa un tiempo, todavía, 50, y ya habían visto la generosidad del hermano, ya se habían dado a conocer, era José, era el hermano, manda a traer al padre, le da la mejor tierra para que ellos puedan cosechar y tener su ganado. Y dice, se muere el padre, y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¡Wow! Ante la evidencia de que José los había recogido ahí en Egipto, sin embargo todavía la amargura del corazón seguía. Nunca se es feliz cuando estamos fuera de los planes de Dios. Nunca. Nunca. Y esto sigue la historia. Y José no se vengó, por supuesto. Y les otorga un amplio perdón. Y les dice, ustedes pensaron mal, pero Dios lo tornó para bien. Ustedes tenían planes para mal, pero Dios tenía planes para bien. Yo me quedé con la parte del plan para bien. El espíritu de perdonador de José, ¿verdad? Pero lo que más me hace recalcar es ver que en los hermanos nunca vivieron felices. La envidia trata de destruir el motivo de la envidia, pero la amargura queda en el alma. ¿Quiere vivir feliz? ¿Quiere vivir libre de amargura? Saque la envidia de su vida. Saque el orgullo de su vida. Saque lo que estorba para reflejar a Cristo y verá cómo va a tener una vida feliz. Miren ustedes que Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma es un insecto cuya larva roa la madera. Es un proceso lento porque va destruyendo de a poco. Fíjense que aquí Salomón está comparando la envidia como la carcoma, como ese insecto. Va destruyendo de a poco internamente. Nunca se es feliz. Tiren la envidia, tiremos la envidia. No sirve. No sirve. Dios nos ha dado lo suficiente para poder vivir feliz. La envidia es un proceso lento que destruye el alma. Destruye el alma. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Lo triste es que esto Santiago se lo está escribiendo a hermanos, a creyentes. Fíjense, Santiago 1:2, hermanos míos. 1:19, por esto, mis amados hermanos. 2:1, hermanos míos. 2:5, hermanos míos amados. 2:14, hermanos míos. 2:15, y si un hermano o una hermana. 3:1, hermanos míos. 3:10, hermanos míos. Esto no debe ser así. 3:12, hermanos míos. Y ahora, 4:1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Le está diciendo los hermanos.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Qué tremendo y qué historia, ¿no? Porque pedimos y no conseguimos. ¿Por qué? Porque ardemos de envidia, ardemos de envidia. La Biblia dice que la envidia es obra de la carne, obras de la carne. Y las obras de la carne es lo que nosotros hacemos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito. Ahora, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, ¿ves? Son fruto, es obra de la carne. Lo que nosotros hacemos, es lo que nuestra carne nos lleva a hacer. Pero dice, obras de la carne, es lo que hacemos, cómo actuamos, siguiendo las actitudes de nuestro corazón, cómo actuamos, ¿verdad? Pero el pasaje sigue, ¿cómo sigue? Más, del versículo 22, más, que quiere decir, por el contrario, diferente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Por el contrario, Gálatas 5, 22, 23 dice que es el fruto del Espíritu. Y qué interesante, porque la primera característica de ese fruto es amor, amor. Entonces, el gran antídoto contra los celos y la envidia, y yo diría hasta con el orgullo y la impiedad, es el amor. Porque ¿cuál era el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si yo amo a Dios con todo mi corazón, lo voy a tener en cuenta a Dios en todo y no voy a tener actitudes impías. Y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Y a tu prójimo. Y si yo tengo amor, por supuesto, no voy a tener orgullo, no voy a tener celos, no voy a tener envidia. 1 Corintios 13, 4 lo dice claramente, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es orgulloso. Entonces, realmente el gran antídoto es el amor. Ya tenemos amor, no lo tenemos que estar pidiendo. Ay, Señor, por favor, dame amor. No, ya lo tenemos, ya tenemos el fruto del Espíritu. Y mire que no nos dio gotitas, dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó, no puso unas gotitas de amor. Él nos amó hasta lo último, dice Juan 13:1, ¿no? Que Dios nos amó hasta el fin, nos amó completamente, nos amó hasta lo último, perfectamente. Y con ese mismo amor nos sigue amando. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que devolver? Es el amor que Él nos dio y amar con ese amor. Ese amor va a echar fuera todo lo demás, todo lo demás. Entonces tenemos nosotros todo para poder vivir en una manera diferente. Ya experimentamos su amor. Los que somos hijas de Dios, experimentamos su amor. Las que no son hijas de Dios todavía no lo experimentan el amor, pero hoy pueden experimentarlo si quieren, si desean. El Señor allí está con su amor para darlo, para brindarlo. Porque yo siempre digo que la cruz es el monumento del amor de Dios. Dios podía haber dado muchísimos discursos del amor, pero ¿cómo se manifestó el amor de Dios? En que Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo de tal manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios por medio del Señor Jesús. Entonces, tenemos todo lo necesario para esta vida. Debo amar. Dios nos ha dado todo para esta vida. Estemos contentas. Tenemos todo. ¿De qué vamos a envidiar? ¿De quién tenemos celos? ¿Por qué vamos a ser orgullosas? ¿Por qué vamos a vivir en impiedad? ¿Por qué tenemos actitudes del corazón torcido si sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas? Alineemos nuestro corazón a la voluntad de Dios para que Él pueda obrar en nosotras. Celos, Dios nos ha dado nos ha dado nuestra porción. Nada ni nadie la podrá quitar. Descansemos en Dios. No tenemos que pelear lugares. Descansemos en Dios y Él nos coloca en el lugar que Él quiere que estemos. Y si Él quiere que estemos en una puntita, estemos en la puntita. El Señor ya sabe cuándo movernos de ahí. El Señor sabe y Él lo hace. Les puedo asegurar que Él lo hace. Envidia, aprender a contentarnos con lo que tenemos.
Aprender a mirar nuestra vida como un don de Dios, porque entonces sí, vamos a decir entonces, como dijo David en el Salmos 16:6, es hermosa la vida que me has dado. Y quiero terminar con las palabras de David. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la edad que me ha tocado. La heredad en aquel tiempo se medía por cuerdas, no tenían líneas para medir, eran por cuerdas. Y David vio su herencia, vio la vida como una herencia de Dios, y no se detuvo a mirar su herencia que había recibido, si había pozos, si había espinos, si había piedra. Miró la vida, su herencia, toda. ¿Y qué dijo? Tú me la has dado, es hermosa lo que tú me has dado. Es hermosa la heredad que me has dado. Ojalá que en esta tarde todas podamos decir, al mirar nuestra vida, no importa en la dificultad que estemos, pero si Cristo está con nosotros, el Señor está pasando por esa dificultad. Y podamos decir, es hermosa la heredad que me ha tocado, porque junto contigo, tú en mí y yo en ti, vamos a poder hacer frente a todo, porque somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y que las actitudes del corazón sean para la gloria y honra de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.